Hoy celebramos la meta de los 1000 suscriptores. Estoy muy feliz por la cantidad de personas que se suscribieron al canal, pero estoy aún más feliz por contar con su apoyo, sobre todo en los últimos vídeos. Por este motivo, creo que la mejor forma de celebrar esta meta es reconociendo su fidelidad. Gracias por pertenecer a esta comunidad, y ojalá podamos ser cada vez más. He recortado sus comentarios de apoyo y en general, los buenos comentarios de suscriptores que me alientan a subir más vídeos. Con esto, quiero que formen parte de la historia de este canal. Si algún día crece el canal, quiero que vengan a este video y recuerden que ustedes fueron los primeros en estar aquí y que eso nunca va a cambiar. Gracias. Mi abuela sobrevivió a 2 guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Bosnia del 92. Tras recibir hoy una carta suya, me hago una idea de cómo sobrevivió a ellas. Para preservar la intimidad del escrito, contaré los detalles más importantes de su historia en lugar de limitarme a copiar aquí la carta. La abuela nació en 1931 en un pequeño pueblo bosnio. Ella lo describe como la típica comunidad agrícola. Estaba formado por solo 7 casas habitadas por 7 familias. Además de las casas y los graneros, el pueblo solo contaba con 2 edificios más. Una pequeña escuela que también hacía las veces de juzgado, y una iglesia. Dice que la vida era muy buena en aquellos tiempos, ¿no dicen lo mismo todas las personas mayores? Dice que, aunque no eran ricos, todas las familias de su pueblo llevaban una vida cómoda porque sobrevivían gracias al comercio mutuo. Una de las familias se encargaba de criar las ovejas, la otra de cultivar las verduras, ya me entiendes. Mi abuela dice que este sistema era bastante infrecuente, pero les funcionaba por muchas razones. En primer lugar, los mantenía unidos y amistosos. Como todos dependían unos de otros, nunca había un conflicto importante que disolviera el sistema comercial. En segundo lugar, hizo que la comunidad fuera lo bastante fuerte como para resistir casi cualquier peligro exterior. En tiempos difíciles, cuando el resto del país se moría de hambre, esta aldea salía adelante. Aunque todas estas cosas poco comunes parecían funcionar para su pueblo, lo cierto es que lo alejaban del resto del mundo. La abuela cuenta que, a veces, pasaban meses sin que conocieran a ningún forastero. A menudo se les excluía de los acontecimientos mundiales. Incluso mencionó que pasó un año antes de que se enteraran de que había empezado la Segunda Guerra Mundial. Como mencioné antes, había 7 familias en el pueblo. La única otra persona que vivía allí era su sacerdote. Eran los tiempos en que hasta la comunidad más pequeña tenía que tener una iglesia y su sacerdote. Les hacía sentirse seguros, y no puedo culparlos. Si yo viviera en una comunidad excluida de 7 casas, también querría tener un protector. A mediados de 1940, la guerra se hizo cada vez más evidente para los aldeanos. Aviones negros con un extraño símbolo sobrevolaban a menudo sus casas, y se oían explosiones y disparos lejanos casi cada minuto del día. El pueblo permaneció intacto ante la maquinaria alemana durante los 3 primeros años, pero en 1943, el ejército nazi les hizo una visita. Esta es una parte de la historia de la que mi abuela no da demasiados detalles. Parece ser que los alemanes se llevaron la mayor parte de su ganado, dejando solo 2 vacas y una cabra para abastecer de comida a todas las familias. Arrancaron cualquier planta comestible del suelo, reduciendo duramente los suministros de la comunidad. Por último, se llevaron toda la harina que pudieron cargar, lo que dejó al pueblo con, como mucho, 10 días de pan. Cuando llegaron los alemanes, encontraron un pueblo vibrante de caras acogedoras y trabajadoras. Cuando se fueron, todo lo que quedaba era un camino de destrucción y un suministro de alimentos pesimista. El padre de mi abuela decidió ir al pueblo vecino a pedir ayuda. Cuando llegó allí, mi bisabuelo vio el horror que ni siquiera él podía procesar, y ese hombre ha visto algunas cosas. Dijo que todos los hombres, mujeres y niños habían muerto cuando él llegó. Los hombres fueron decapitados por alguna fuerza que parecía haberlos decapitado de un solo movimiento. Sus cabezas fueron apiladas para formar un tótem en la carretera principal. A las mujeres las desnudaban y las clavaban en postes de madera.
Se dice que sufrían mucho porque quien lo hacía utilizaba una antigua técnica de asesinato en la que la madera se introducía cuidadosamente por el ano de la víctima hasta la garganta. De esta forma, seguían vivos durante horas, y a veces incluso días, sin morir. Finalmente, mi abuelo encontró a todos los niños colgados del roble más grande del pueblo. La mayoría de los ancianos del pueblo de la abuela habían visto algunos horrores en la Primera Guerra Mundial, pero el hecho preocupante era: este no era el estilo de los alemanes. Fusilaban, quizá ocasionalmente violaban, a la gente, pero nunca aplicaban métodos de tortura antiguos, como aquello de lo que murieron las mujeres. No, esto era otra cosa, pensaron. Y la mayor pregunta era, si no eran alemanes los que hacían esto, ¿quién era? Y lo que era peor, ¿iba a por ellos? Sin embargo, tenían preocupaciones más urgentes que atender. El suministro de alimentos se agotó peligrosamente después de solo 4 días. Los ancianos redujeron las raciones a lo estrictamente necesario. Poco después, todos recibían una comida al día y, al 8º día, solo los niños recibían alimentos. Uno de los hombres del pueblo decidió ir a la ciudad más cercana, que estaba a más de 80 millas. Como los alemanes se llevaron todos los caballos, tuvo que ir a pie. Nadie tenía muchas esperanzas. El sacerdote reunió a todos en la iglesia para intentar transmitir el amoroso mensaje de Dios, pero la gente empezó a perder la fe. Una de las mujeres levantó a su bebé hambriento y gritó: ¿es esto lo que quiere tu Dios? Mientras lloraba. El sacerdote no tuvo respuesta. La gente empezó a perder la fe. Mi abuela dice que la pérdida de fe en el pueblo fue directamente proporcional a los extraños sucesos que empezaron a ocurrir. Era la 10ª noche desde que se fueron los alemanes. Mi abuela estaba en su habitación jugando con su muñeco de heno junto a la ventana. Eran cerca de las 11 de la noche, pero no podía dormir, probablemente por el hambre. La luna brillaba esa noche y desde su habitación podía ver bien la única calle del pueblo. En un momento dado, mientras jugaba, vio una sombra en la calle. Parecía un hombre que caminaba muy despacio. «Papá», gritó, «hay alguien en la calle». Su casa era bastante pequeña, así que su padre la oyó bien. Se levantó, encendió una vela y abrió la puerta principal. «Dios mío», dijo casi dejando caer la vela, «es Marco». Marco fue el hombre que fue a buscar ayuda. Mi abuelo corrió hacia él y lo metió en casa. Marco se quedó sin habla, con los ojos más abiertos que los de cualquier ser humano normal. «¿Qué te ha pasado?», preguntó mi abuela con curiosidad. «Ya viene», fue lo único que dijo Marco. Entonces se levantó, se dirigió a la encimera de la cocina, cogió uno de sus cuchillos de carnicero, su casa se encargaba de la producción de carne de cerdo, y se cortó la garganta. La abuela dice que nunca volvió a ver tanta sangre en su vida, ni siquiera al matar un cerdo. Dice que Marco jadeó durante unos minutos, pataleando violentamente con las piernas, y que se cayó tras unos largos e impotentes minutos. Todo el pueblo se reunió rápidamente delante de su casa. Después de 2 horas de llorar, hablar, debatir y todo lo que hace la gente cuando un allegado se suicida, depositaron el cuerpo de Marco en la iglesia. Se decidió que Marco no encontraba comida para las familias y no podía soportarlo más, así que se desmoronó y eligió la forma de salir de la miseria. Sin embargo, tenían preocupaciones más urgentes que atender. El suministro de alimentos se agotó peligrosamente después de solo 4 días. Los ancianos redujeron las raciones a lo estrictamente necesario. Poco después, todos recibían una comida al día y, al 8º día, solo los niños recibían alimentos. Uno de los hombres del pueblo decidió ir a la ciudad más cercana, que estaba a más de 80 millas. Como los alemanes se llevaron todos los caballos, tuvo que ir a pie. Nadie tenía muchas esperanzas. El sacerdote reunió a todos en la iglesia para intentar transmitir el amoroso mensaje de Dios, pero la gente empezó a perder la fe. Una de las mujeres levantó a su bebé hambriento y gritó: ¿es esto lo que quiere tu Dios? Mientras lloraba. El sacerdote no tuvo respuesta. La gente empezó a perder la fe. Mi abuela dice que la pérdida de fe en el pueblo fue directamente proporcional a los extraños sucesos que empezaron a ocurrir. Era la 10ª noche desde que se fueron los alemanes. Mi abuela estaba en su habitación jugando con su muñeco de heno junto a la ventana.
Eran cerca de las 11 de la noche, pero no podía dormir, probablemente por el hambre. La luna brillaba esa noche y desde su habitación podía ver bien la única calle del pueblo. En un momento dado, mientras jugaba, vio una sombra en la calle. Parecía un hombre que caminaba muy despacio. «Papá», gritó, «hay alguien en la calle». Su casa era bastante pequeña, así que su padre la oyó bien. Se levantó, encendió una vela y abrió la puerta principal. «Dios mío», dijo casi dejando caer la vela, «es Marco». Marco fue el hombre que fue a buscar ayuda. Mi abuelo corrió hacia él y lo metió en casa. Marco se quedó sin habla, con los ojos más abiertos que los de cualquier ser humano normal. «¿Qué te ha pasado?», preguntó mi abuela con curiosidad. «Ya viene», fue lo único que dijo Marco. Entonces se levantó, se dirigió a la encimera de la cocina, cogió uno de sus cuchillos de carnicero, su casa se encargaba de la producción de carne de cerdo, y se cortó la garganta. La abuela dice que nunca volvió a ver tanta sangre en su vida, ni siquiera al matar un cerdo. Dice que Marco jadeó durante unos minutos, pataleando violentamente con las piernas, y que se cayó tras unos largos e impotentes minutos. Todo el pueblo se reunió rápidamente delante de su casa. Después de 2 horas de llorar, hablar, debatir y todo lo que hace la gente cuando un allegado se suicida, depositaron el cuerpo de Marco en la iglesia. Se decidió que Marco no encontraba comida para las familias y no podía soportarlo más, así que se desmoronó y eligió la forma de salir de la miseria. Mi abuela decidió quedarse despierta esa noche y vigilar por si ocurría algo más. 2 horas antes de que saliera el sol, vio otra figura a lo lejos. Durante la noche se hizo más oscuro, así que no pudo distinguir de quién se trataba. Lo único que sabía es que él, suponiendo que fuera él, vestía de negro. Entró en la primera casa del camino, que pertenecía a la familia Radenovic, encargada de la producción de verduras. 10 minutos después, vio al hombre, ahora estaba segura de que era un hombre, salir de la casa. Todos los días por la mañana, todos los aldeanos se reunían para ponerse al día sobre el estado de los suministros de alimentos y decidir los pasos a seguir. Eran las 9 de la mañana y todos estaban delante de la escuela menos los Radenovic. «Que alguien vaya a por ellos», dijo George, el cabeza de familia de los Popovic. Pocos niños corrieron a casa de Radenovic. Todo quedó en silencio durante un segundo, solo para que ese silencio se viera interrumpido por el grito de un niño horrorizado. Todos corrieron hacia la casa de la que procedían los gritos. Mientras la multitud intentaba empujar la puerta al mismo tiempo, mi abuela decidió echar un vistazo por la ventana. Lo que vio fue espantoso. Toda la familia Radenovic, padre, madre y 3 hijos, sentados a la mesa, pero ninguno de ellos estaba vivo. Todos tenían moretones azules alrededor del cuello. Lo más aterrador de todo, de acuerdo a la abuela, era el hecho de que todos estaban sonriendo. Casi como si estuvieran a punto de disfrutar de una buena comida. Ni que decir tiene que los aldeanos estaban desolados por la muerte de la familia Radenovic. Creo que su desesperación tenía 2 orígenes. La tristeza por la muerte de amigos queridos, y el miedo a lo que se avecinaba. Sin duda, estas personas han visto 1 o 2 muertes en sus vidas, pero, toda la familia muerta, incluidos los niños, muertos sentados a la mesa, sonriendo. No, esto era otra cosa. Esto no fue obra de los alemanes. El sacerdote reunió al pueblo, o lo que quedaba de él, una vez más en la iglesia. Intentó transmitir el mensaje esperanzador de Jesús, el Salvador, pero la gente no lo aceptó. Empezaron a irse uno a uno. Fueron necesarios 11 días y 6 muertes para que la gente perdiera completamente la confianza en Dios. Todos se fueron, menos mi abuela. «Sacerdote Lasso», dijo ella. «¿Realmente cree que el diablo viene por nosotros?» «No lo sé, hija mía», dijo el sacerdote mientras le daba golpecitos en la cabeza, «pero seguro que lo parece». Una vez más mi abuela decidió vigilar desde su ventana durante la noche. Su casa era la última en la carretera del pueblo, y podía ver fácilmente las otras 6 residencias. La noche fue especialmente tranquila. Recuerda que tardó un rato en acostumbrarse a la oscuridad de la casa de Radenovic. Solía ser una de las casas mejor iluminadas. Al cabo de unas 3 horas de guardia, la abuela empezó a dormitar. Justo antes de sumirse en un sueño, con el rabillo del ojo se fijó en una sombra oscura en la carretera.
Era el mismo hombre de la noche anterior. Según ella, parecía ser de estatura y peso normales, pero no podía distinguir con exactitud lo que llevaba puesto. Lo único que sabe es que vestía de negro. El hombre se detuvo delante de la segunda casa de la calle, la casa de los Milinkovic. Mi abuela pensó en gritarle, pero entonces se dio cuenta de algo. Todo el pueblo estaba en silencio. Normalmente se oía una combinación de ruidos diferentes. Animales, o lo que quedaba de ellos, moviéndose, el viento sacudiendo partes sueltas de la casa, los perros del pueblo ladrando a los animales que pasaban. Esta noche, todo estaba tan silencioso como el interior de un ataúd. Casi como si el hombre sintiera su intención de alarmar a todos los habitantes del pueblo, se giró hacia la casa de mi abuela y empezó a caminar. Ella se quedó helada, paralizada por el miedo. No solo temía por sí misma, sino también por sus padres y su hermana pequeña. Vio lo que el hombre le hizo a los Radenovic. El hombre se detuvo bajo la ventana de la abuela. Llevaba un largo abrigo negro y un bombín negro. La miró. «No es tu turno», le dijo, llevándose el dedo a la cara en un gesto de silencio. Luego volvió a la casa de los Milinkovic y entró. Mi abuela seguía algo congelada en su sitio cuando el hombre salió. Se sacudió la manga de su abrigo, volvió a mirar a mi abuela, sonrió y se alejó en la oscuridad. La abuela bajó corriendo a la habitación de sus padres. «Papá. Creo que a Milinkovic le pasa algo». Su padre cogió su cuchillo de carnicero y fue hacia allí. Aunque le dijo a mi abuela que se quedara en la casa, ella lo siguió. No debería haberlo hecho, porque no estaba preparada para ver 4 cadáveres más. Los Milinkovic se encargaban de la producción de leche y queso. Tenían 12 vacas antes de la llegada de los alemanes y solo 2 después. Aún así, sacaban lo mejor de ello y se aseguraban de que todos los niños del pueblo tuvieran suficiente para comer. Mi abuela los recuerda como una familia muy amable, pero tranquila. El marido, la mujer y 2 niños, compañeros de juegos de la abuela, venían a menudo y pasaban el rato durante horas. Ella se quedaba en la puerta mirando el horror que dejaba el hombre. La mesa del comedor de los Milinkovic tenía 8 sillas. Algo cortó cada una de ellas por la mitad, colocando los cuerpos superiores e inferiores en sillas diferentes. De esta manera, sus torsos estaban sentados justo al lado de las sillas donde descansaban sus piernas, los pies colgando del viento que creaba la puerta abierta. La abuela describió la emoción que sintió como una sensación surrealista de incredulidad. Estaba segura de que estaba soñando hasta que su padre la vio. La agarró y la arrastró hasta su casa. Rápidamente reunió a los aldeanos que quedaban. Mi abuela escuchaba desde la ventana. «Escuchen todos», mi abuelo se dirigió a la multitud que disminuía alarmantemente. «Alguien nos está atacando. No podemos estar seguros de que sean los alemanes, aunque eso no tendría sentido, ya que podrían habernos matado fácilmente hace unos días. Si no son ellos, entonces no sé quién es. Sin embargo, una cosa sí sé. Voy a ir al siguiente pueblo, había otro pueblo intacto, por lo que sé, no muy lejos, e intentar alcanzar a los alemanes. He oído que están descansando allí. Exigiré respuestas, y si no son ellos los que están haciendo esto, entonces rogaré que me protejan. Partiré al amanecer». Todos pasaron el resto de la noche hacinados en la pequeña escuela del pueblo. Nadie quería ir a la iglesia, a pesar de la insistencia constante del sacerdote. El padre de mi abuela se fue incluso antes del amanecer. La mayor parte del día transcurrió sin incidentes, aparte del luto y el entierro de los amigos muertos. Justo cuando el padre de la familia Milinkovic estaba siendo enterrado, los aldeanos oyeron ruido de motores alemanes. Efectivamente, era un coche alemán que se dirigía por la única carretera del pueblo. Una vez que se detuvo junto al pequeño cementerio, la abuela reconoció a su padre en el coche. Venía con 2 alemanes. Uno de ellos hablaba serbio. «Les conté lo que había pasado», empezó su padre, «y me escucharon. Escucharon porque también lo vieron. El pueblo que fue destruido hace unos días. Los alemanes lo vieron. Enviaron a estos 2 oficiales a quedarse con nosotros hasta que toda la unidad decida seguir adelante. No tienen ni idea de lo que es». En la mayoría de las otras situaciones, el espíritu patriótico surgiría y la gente negaría la ayuda de los agresores. Pero el pueblo tenía miedo.
No tuvieron más remedio que ofrecer a los alemanes un lugar donde quedarse a cambio de protección. Pocos sabían. Cuando llegó la noche, la carretera principal se quedó en silencio. El ambiente en casa de mi abuela era un poco mejor, ya que se sentían algo más seguros ahora que los alemanes estaban allí. ¡Qué ironía! La abuela pudo verlos sentados frente a la casa de los Stolhik, la tercera de la carretera. Ambos iban armados con ametralladoras y pistolas. Ella temía que no fuera suficiente. Aunque mi abuela quería quedarse despierta para otra guardia nocturna, se quedó dormida junto a la ventana. Pocas horas después, la despertó un ruido extraño. Oye. Ella escuchó oye. Se tranquilizó y miró hacia abajo. Delante de su ventana había dos oficiales alemanes. Uno de ellos hablaba en serbio. Mira lo que tenemos, dijo sonriendo, mientras enseñaba su pistola. El otro alemán se reía. La abuela pensó que solo querían parecer simpáticos, pero no le gustaban los alemanes, así que se quedó callada. Entonces, los dos oficiales perdieron la sonrisa y miraron de repente a la izquierda. El hombre venía por la carretera. Se detuvo frente a la casa de los Stolhik y se giró hacia ellos. Ya no se movió, se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos, mirando a los soldados alemanes. Los oficiales volvieron a mirar a mi abuela, serios como pocos, y el de la derecha dijo: no vuelvas a hablar con él. Entonces, el soldado amartilló su pistola. El segundo alemán acercó la cabeza a la de su compañero. El de la pistola se llevó el dedo a la nariz haciendo un gesto de silencio, se acercó la pistola a la oreja izquierda y apretó el gatillo. Los dos cayeron. Los padres de mi abuela salieron corriendo a la calle solo para ver la sangre de los dos alemanes muertos saliendo por sus orejas y bajando por el camino de tierra. La abuela, sin embargo, se fijó en el hombre que salía de la casa de Stolhik. Le hizo un movimiento de silencio con el dedo. Mis bisabuelos se quedaron atónitos, mirando los dos cuerpos frescos de los alemanes. Mi abuela seguía sentada en la ventana, sin palabras. Pronto, la gente empezó a reunirse. Estamos jodidos, te lo digo, estamos jodidos, gritó Zlatan, el jefe de la familia Perik. Cuando los alemanes se enteren, nos matarán a todos. Mujeres, niños, a todos. O lo que quede de nosotros. Pensarán que nosotros hicimos esto. Tranquilo, interrumpió mi bisabuelo. Necesitamos sentarnos y hablar. Tiene que haber una explicación para esto. Todo va a estar bien. Díselo a estos alemanes muertos, murmuró alguien entre la multitud. Esperen. Gritó mi abuela desde la ventana. Los Stolhik no están. Todos se dieron la vuelta y se dieron cuenta de que, efectivamente, toda la familia Stolhik no estaba presente. Alguien vaya a verlos, por el amor de Dios, dijo Zlatan. Esta vez, a mi abuela no se le permitió seguir a los adultos, por lo tanto, no puede decir que vio lo que les sucedió a los Stolhik. Lo que escuchó años después, es que los tres, padre, madre e hija, fueron encontrados clavados en tres puertas diferentes. Cuando la gente abrió la puerta principal, inmediatamente vieron al padre clavado en la puerta de la cocina. Estaba sentado en el suelo, apoyado en la puerta, con las manos clavadas sobre su cabeza y un clavo atravesando su garganta. Luego encontraron a su esposa en la misma posición en la puerta del dormitorio. En ese momento, la puerta principal chirrió y vieron a la niña pequeña colgada de ella, crucificada. Todavía estaba viva. Solo levantó la cabeza, miró a los aldeanos y dijo silencio antes de morir. Las familias Radenovic, Milinkovic y Stolhik, todas brutalmente asesinadas. 2 alemanes muertos. Una vez, un tranquilo pueblo de solo 7 familias y un sacerdote, ahora devastado por la muerte. Las familias que quedaban, la mía, los Perik, los Popovic y los Solo, así como el sacerdote, decidieron permanecer juntos para sobrevivir la noche. Todos se reunieron en la iglesia. Nadie durmió. En cambio, todos ofrecían teorías sobre qué podría ser la causa de estas muertes. Algunos culpaban a los Ustaše, un movimiento croata que aterrorizaba a los serbios en esos tiempos. Para ser justos, los serbios también cometieron sus crímenes. Otros seguían culpando a los alemanes. Solo el sacerdote proponía que era el diablo quien asesinaba a los inocentes. Niños, dijo, solo Satanás tomaría una vida humana de esa manera. Si no es el diablo, entonces debe ser uno de sus sirvientes.
Pensé que Lucifer no tenía poder físico sobre nosotros, preguntó Zlatan. Tienes razón, hijo mío, dijo el sacerdote, pero sus soldados sí. Si los dejas entrar en tu mente y pierdes la fe, estás perdido en este mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Tumbarnos y esperar a que vuelvan a atacar? ¿Has visto a los Storgik? Crucificados, por el amor de Dios. Tenemos que salir de este lugar, dijo mi bisabuelo. Mañana, reunimos todo lo que podamos llevar, vamos al siguiente pueblo y les decimos a los alemanes lo que pasó. Los alemanes nos harán cosas peores de las que el diablo podría hacer si ven que faltan sus soldados. Tenemos que ir en la otra dirección, argumentó Petar, jefe de la familia Popovic. Es una caminata larga, lo sé, pero no podemos quedarnos. Todos llegaron a la conclusión de que debían empacar y marcharse tan pronto como saliera el sol. Solo faltaban unas pocas horas para el primer rayo de sol. Alrededor de las 4 de la mañana, Petar escuchó un ruido afuera de la iglesia. Todos corrieron hacia la ventana, pero no podían ver mucho. La visibilidad era de 3 metros como máximo. De todos modos, tengo que ir a orinar, dijo Petar poniéndose el abrigo. No, por favor, no vayas. Espera hasta la mañana, suplicó Milena, su esposa, pero él no quería escuchar. Un rasgo de un campesino serbio. La terquedad. Petar tomó su horquilla y salió. Desapareció detrás de la iglesia. Pasaron 10 minutos o más y no había señales de Petar. Una sensación ya demasiado familiar de miedo se apoderó de la gente en la iglesia. Mi abuela estaba a punto de preguntar si alguien debería ir a buscarlo, cuando un golpe en la puerta la interrumpió. ¿Quién es? Gritó Zlatan. Soy Petar, abran, dijo desde afuera. Aunque todavía muy escépticos, abrieron la puerta de la iglesia. Era Petar, efectivamente. La gente se sintió aliviada. ¿Estás bien?, preguntó Lubomír. Estoy bien, perfectamente bien, dijo Petar, con lo que mi abuela describe como una sonrisa muy extraña en su rostro. Dejó su horquilla junto a la puerta. Petar caminó hacia el altar. Pasó unos minutos mirando la estatua de la Virgen María. Luego levantó un pequeño crucifijo que estaba sobre una de las mesas. Se acercó a su esposa, Milena, y le susurró algo al oído. Todos lo miraban en silencio. Milena se arrodilló, sin apartar la vista de Petar, y dijo: Estoy lista. Él levantó el crucifijo dorado y apuñaló a Milena en la garganta. Ella emitió un sonido doloroso, supongo que el de alguien que acaba de ser apuñalado en la garganta, y cayó de espaldas. Después del shock inicial, Zlatan se lanzó sobre Petar, tratando de derribarlo. Petar lo empujó y comenzó a correr hacia la puerta. No dejen que escape, gritó mi bisabuelo. Pero Petar no intentaba escapar. Corrió directamente hacia el extremo afilado de la horquilla que dejó apuntando hacia arriba. Mientras moría, con la boca llena de sangre, logró susurrar un último: ustedes están todos muertos. Todos volvieron su atención a Milena, cuyo cuerpo sin vida no daba ningún indicio de esperanza. Estaba muerta. Petar y Milena no tenían hijos. Dios, ¿qué nos está pasando?, lloró Lubo, agarrando la ropa del sacerdote. ¿Quién está haciendo esto? Este no era Petar, él nunca haría esto. El sacerdote guardaba silencio. Escuchen, gente, dijo Zlatan, no me importa lo que esté pasando. Nadie sale de la iglesia hasta que salga el sol, y entonces todos nos iremos. ¿Estamos de acuerdo? Todos asintieron en señal de acuerdo. Lubo, Zlatan y el padre de mi abuela recogieron los cadáveres de Milena y Petar, los envolvieron en un mantel y los colocaron detrás del altar, justo debajo de la Virgen María llorando. Mi abuela recuerda este momento principalmente por la tristeza que sintió. Estas personas, que una vez fueron su familia, estaban siendo atormentadas por algo que nadie podía explicar. Y la forma en que murieron. La forma en que murieron. El sol de la mañana se coló en la iglesia insomne. Fue solo entonces que mi abuela se dio cuenta de cuántos pocos quedaban. Estaban el sacerdote, Lubo, su esposa y sus 4 hijos, Zlatan, su esposa y su hijo, y mis bisabuelos, mi abuela y su hermana. Hijos, debemos dejar que Dios vuelva a nuestros corazones, ya que esa es la única manera de derrotar a estos demonios, dijo el sacerdote una vez que todos comenzaron a prepararse. No debemos perder la fe.
casi gritó mientras apretaba las cuentas del rosario en su mano derecha. No debemos. Zlatan lo miró con desprecio. ¿Y padre, dónde estaba tu Dios cuando ellos lo necesitaban? Dijo señalando los cadáveres de Milena y Petar. ¿Dónde estaba? No lo sé, hijo mío, no lo sé. Pero Dios tiene un plan para cada uno de... Ya no quiero escucharte. Tú y tu Dios ya no son bienvenidos aquí, dijo Lubo, mirando algo sorprendido por tener el valor de faltar el respeto al sacerdote y a un Dios en su propia casa. El sacerdote no respondió, solo inclinó la cabeza, aún apretando sus cuentas del rosario. Era hora de irse. Todos agarraron algún tipo de objeto en caso de que fueran atacados. Allí estaban, unos pocos aldeanos exhaustos sosteniendo horquillas y cuchillos, sabiendo muy bien lo inútiles que eran sus armas. Sin embargo, se sentían un poco mejor por estar a la luz del día. Era hora de irse. Abrieron la puerta de la iglesia e inmediatamente sintieron la misericordia del sol caer sobre ellos. Se sentía cálido. Se sentía seguro. Entonces, vieron al hombre con un abrigo negro de pie en medio del camino. Ahí estaban, un puñado de aldeanos con armas insignificantes frente a un hombre que trae la muerte. Voy a matar a este cabrón, dijo Lubo, mientras apretaba su horquilla. Lubo, no. Intervino mi bisabuelo. Te matará. Volvamos adentro. No, declaró Lubo firmemente. No, ya es suficiente. Voy a matarlo, lo haré. ¿Quién criará a nuestros hijos cuando él te mate, Lejubo? Dijo Sandra, su esposa, mientras intentaba arrastrarlo de vuelta adentro. Estarán muertos antes de mañana si no hacemos algo, respondió Lubo, zafándose del agarre de Sandra. Apretó su horquilla aún más fuerte y comenzó a correr hacia el hombre. Cuando estaba a unos 5 metros de él, Lubo se ralentizó. Su carrera se convirtió en una caminata. Luego, simplemente pasó junto al hombre, todavía con la horquilla en las manos. Simplemente pasó junto a él. Lubo, corre. Gritó Sandra mientras mi bisabuela la sujetaba. Pero Lubo no se dio la vuelta. Ni siquiera reconoció el grito de desesperación de Sandra. Simplemente siguió caminando, cada vez más lejos. El hombre solo se quedó allí, mirando la iglesia. Ni siquiera se inmutó ante el intento de Lubo. Volvamos adentro, dijo Zlatan. Estamos más seguros adentro. Mientras cerraban la puerta de la iglesia, Lubo desapareció en la distancia. El hombre seguía inmóvil, pero incluso desde la distancia, mi abuela podía decir que estaba sonriendo. Está bien, seamos racionales aquí, comenzó Zlatan. ¿Alguien tiene alguna idea de quién es esa persona? Incluso si no fuera un hombre de fe, creería que es el diablo a estas alturas, respondió el sacerdote. Miren las muertes horribles, miren sus poderes. Puede engañar, manipular e incluso matar con sus poderes. Supongamos que es el diablo, o su demonio, interrumpió mi bisabuelo. ¿Cómo lo enfrentaríamos? No hay manera de luchar contra él, dijo el sacerdote, inclinando la cabeza. Solo podemos demostrarle lo fuerte que es nuestra fe, y una vez que lo vea, no tendrá más poder sobre nosotros. Entonces, las otras familias y Lubo, dijo Sandra mientras miraba por la ventana de la iglesia. ¿Eran débiles? ¿Sin fe? Perder ante el diablo no te hace débil, respondió el sacerdote mientras caminaba hacia Sandra. Le puso la mano en el hombro. Ha estado haciendo esto durante decenas de miles de años. Somos meros infantes a sus ojos. Toda la iglesia quedó en silencio por un tiempo. La mente de todos estaba en un lugar diferente. Sandra probablemente repasaba incansablemente todos los posibles escenarios que podrían haberle sucedido a Lubo. Zlatan pensaba en una manera de escapar de la iglesia sin ser visto, y mi bisabuelo solo pensaba en lo buena que era la vida antes de todo esto. Sé qué hacer, dijo el sacerdote Lasso, mientras levantaba sus cuentas en el aire. Lo confrontaré esta noche. ¿Confrontar? Preguntó Zlatan. Te matará antes de que puedas decir una palabra. No, no lo hará. Cuando vea la fuerza de mi fe, de nuestra fe, nos dejará en paz. Dios guiará mi corazón más allá de los hechizos de los malvados. Bueno, supongo que no tenemos mucha elección, dijo mi bisabuelo. El atardecer es cuando lo enfrentaré. ¿Por qué al atardecer? ¿No sería mejor hacerlo a la luz del día, al menos? Intentó decir Zlatan, pero el sacerdote lo interrumpió. No. El atardecer es cuando nuestros mundos se encuentran. El suyo y el nuestro.
El sacerdote pasó la mayor parte del día rezando en silencio frente a la Virgen María. Tan pronto como el sol comenzó a extinguirse, el sacerdote se levantó. «Es hora», dijo, agarrando las cuentas del rosario con ambas manos. Se notaba que estaba nervioso porque apretaba las cuentas tan fuerte que era un pequeño milagro que no se rompieran. «Buena suerte, padre», dijo Sandra mientras lo abrazaba. El hombre había estado parado en el mismo lugar desde esa mañana. El sacerdote abrió la puerta de la iglesia y salió. Los hombres la cerraron rápidamente detrás de él y corrieron a las ventanas. Mi abuela vio al sacerdote acercarse al hombre. Parecía que estaban teniendo una conversación. «Vaya, maldición», dijo Zlatan, rompiendo el silencio lleno de tensión. «Podría lograrlo». La conversación continuó durante media hora. Mi abuela dice que está segura de haber escuchado a alguien alzar la voz en un momento, pero no pudo decir quién fue ni qué se dijo. Todo lo que sabía era que el sacerdote aún no estaba muerto, y eso era algo. «Está moviéndose», gritó mi bisabuelo. «El hombre se está moviendo». El hombre del abrigo negro se estaba moviendo, por primera vez desde quién sabe cuándo. Dio un paso hacia el lado izquierdo del sacerdote. El sacerdote se quedó quieto. El hombre comenzó a caminar. En círculo. Alrededor del sacerdote. Se podía notar que le decía algo al sacerdote mientras lo rodeaba, pero el sacerdote no se movía. Era casi como un tiburón rodeando a su presa. «¿Qué está haciendo?», preguntó mi abuela, pero nadie respondió. El hombre dio un par de vueltas más alrededor del sacerdote y luego se detuvo justo frente a él, cara a cara. Miró por encima del hombro del sacerdote hacia las personas dentro de la iglesia, les sonrió y luego chasqueó los dedos. En ese momento, el sacerdote se dio la vuelta hacia la iglesia. Parecía normal. Comenzó a caminar de regreso. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta de la iglesia, el sacerdote giró a la derecha. «¿Qué demonios está haciendo?», preguntó Zlatan. Pero el sacerdote siguió caminando. Hay grandes vitrales en ambos lados de la iglesia, por lo que se podía ver bastante bien el entorno del edificio. Todos pudieron ver al sacerdote caminando junto a las ventanas. Luego, desapareció detrás de la iglesia. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Sandra, obviamente aterrada. En ese momento, el sacerdote apareció del otro lado de la iglesia. Siguió caminando. «Dios mío», dijo mi bisabuelo. «Nos está rodeando». El sacerdote llegó a la puerta de la iglesia en un círculo completo, pero siguió caminando. Desapareció detrás de la iglesia y luego apareció nuevamente del otro lado. De hecho, estaba rodeándola. Todavía apretaba sus cuentas del rosario. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó Sandra de nuevo. «Nada. No podemos hacer nada. Ahora está en manos de Dios», respondió mi bisabuela. El hombre del abrigo negro seguía de pie en el mismo lugar. Esperando. A estas alturas, el pastor del pueblo, el padre de la gente, el sacerdote, su única esperanza, o como quieras llamarlo, había dado 3 vueltas completas alrededor de la iglesia. Durante su cuarta vuelta, se detuvo. El sacerdote se giró hacia la ventana, aún apretando su rosario con ambas manos. Luego se arrodilló y comenzó a andar de rodillas. O a arrastrarse, no estoy seguro de cómo lo llamarías. Parecía un niño que desea desesperadamente un juguete nuevo y está dispuesto a suplicar de rodillas mientras sigue a su madre por la tienda. Era triste. El sacerdote desapareció detrás de la iglesia nuevamente. Cuando apareció al otro lado, sus ojos estaban sangrando. «Oh Dios, no», susurró Zlatan. «Padre. Lazo», gritó mi bisabuelo, sin obtener ninguna reacción del sacerdote. Después de una vuelta arrastrándose mientras sus ojos sangraban, el sacerdote Lazo desapareció detrás de la iglesia otra vez. La siguiente vez que apareció, ya no tenía ojos. Sandra soltó un grito fuerte, y Zlatan cubrió los ojos de los niños que estaban cerca. «Todos los niños, detrás del altar, ahora», gritó mi bisabuelo, pero todos estaban demasiado impactados por la visión del sacerdote sin ojos como para alejar a los niños. El sacerdote seguía apretando su rosario. Luego, se desplomó. Se quedó tendido de espaldas durante unos minutos y parecía estar rezando. Cuando sus manos dejaron de frotar las preciadas cuentas del rosario, todos supieron que el sacerdote había muerto. Uno más.
dijo mi bisabuelo mientras caía al suelo. Uno más que se ha ido. Estamos perdidos. Durante las siguientes 2 horas, todos se sentaron en el suelo sin decir una palabra. De vez en cuando, alguno de los niños se acercaba a la ventana para comprobar si el hombre seguía allí. Siempre estaba. En un momento, cuando la tensión del silencio era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, mi abuela habló. Déjenme hablar con él. Todo lo que recibió fue una sonrisa irónica de su padre. En serio. Déjenme ir, intentó de nuevo. Dana, cállate. Basta, dijo su madre con una voz irritada llena de miedo, ira y tristeza. Pero puedo hacer que se vaya, puedo. ¿Y cómo piensas hacer eso, niña? Preguntó Zlatan. Fe, respondió ella. Fe, ¿qué quieres decir? Cuestionó Zlatan de nuevo. El sacerdote Lasso dijo que solo la fe podría hacer que nos dejara en paz. Yo todavía creo, dijo mi abuela poniéndose de pie. Ni en sueños, dijo mi bisabuelo, no vamos a perderte a ti también. Y mira lo que le pasó a Lasso, dijo Zlatan, volviendo a sentarse. Intentó debatirlo más, pero sus intentos fueron en vano. Así que esperó. Esperó a que el silencio hiciera su trabajo. 3 o 4 horas de silencio, y solo mi bisabuelo y Zlatan seguían despiertos. Han pasado casi 2 días sin dormir para todos, y el cansancio empezó a pasar factura. Cuando tanto Zlatan como su padre cerraron los ojos, mi abuela abrió los suyos. Se acercó a la puerta con los pasos más silenciosos que jamás hayas escuchado. Agarró la cerradura de la puerta, pero esta hizo un ruido chirriante. Zlatan se movió. Abrió los ojos brevemente, pero lo suficiente para verla en la puerta. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó, despertando a todos. Pero ella no respondió. Abrió la puerta y salió corriendo. Podía oír, no, y, detente, y algunas maldiciones mientras corría, pero eso no la detuvo. Su objetivo era el hombre. Su meta. La libertad. Corrió hacia el hombre que permanecía en la misma posición desde la interacción con el sacerdote. Veo que esta vez enviaron a una niña, qué valientes, dijo él, sonriendo. Señor, creo que sé por qué está aquí, respondió ella, mirándolo mientras su sonrisa se ensanchaba. Oh sí, de verdad, dijo el hombre mientras reía. ¿Por qué estoy aquí? Está aquí para llevarse el reloj. Perdió la sonrisa. El hombre se arrodilló para ponerse al nivel de mi abuela. ¿Reloj?, preguntó. Sí, el reloj, dijo ella casi alegremente. Supongo que seguir viva era razón suficiente para estar feliz. Mira, niña, me estoy quedando sin paciencia aquí. ¿Qué reloj?, dijo volviendo a ponerse de pie. Déjeme hacerle una pregunta primero, dijo mi abuela sintiéndose inusualmente valiente. ¿Vino aquí para matarnos a todos? ¿Qué crees tú?, dijo él, sonriendo de nuevo. ¿Pero por qué a todos al mismo tiempo?, preguntó mi abuela, esperando no estar agotando demasiado su paciencia. Verás, eso no lo sé. Hago lo que me dicen. Lo admito, es extraño. Pero tú sabes por qué, ¿verdad? ¿Verdad, niña?, dijo mientras sus ojos se agrandaban. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué todos ustedes? El reloj. Está aquí por el reloj, dijo ella. Eso es todo el tiempo que estoy dispuesto a darte, dijo el hombre, obviamente perdiendo la paciencia. Espere, señor, dijo mi abuela levantando las manos, señalándole que se detuviera. Voy a contarle todo. Habla, dijo él, pareciendo interesado de nuevo. Y rápido. Cuando tenía 6 o 7 años, no puedo recordar bien ahora, un hombre vino a nuestro pueblo. Estaba vestido con ropa desgarrada y parecía hambriento, sediento y cansado. Todo el pueblo lo acogió. Lo alimentamos, le dimos comida y ropa nueva. También se bañó en nuestra casa. Estaba tan agradecido que quería darnos su única posesión. Su reloj. Era uno de esos relojes antiguos de arena. Ya sabes, los geniales. Tienes mi atención. Sigue. Tan pronto como ofreció el reloj, todos los hombres del pueblo se pusieron muy serios. Parecían enojados. Algunos le gritaron al hombre, otros lo empujaron. Le dijeron que se fuera. No entendía por qué lo estaban haciendo, y me parecía muy extraño que alguien a quien habían aceptado en sus casas ahora lo estuvieran echando.
Pensé que era amable de su parte ofrecer un regalo. Interesante, dijo el hombre, poniendo las manos en las caderas. Estaba realmente interesado. Así que el hombre se fue. Nos dijeron que no habláramos más de él, y que nunca más aceptáramos extraños en nuestras casas. Al día siguiente, fui al campo a jugar. Me gusta jugar en los campos. De todos modos, una vez allí, oí un ruido en los arbustos. Luego, de entre los arbustos, emergió el amable desconocido del día anterior. Le dije que no debía hablar con él. Dijo que estaba bien. Hablamos un poco. Luego sacó el reloj de su vieja bolsa sucia. ¿Y lo tomaste?, dijo el hombre, luciendo aún más fascinado que antes. Al principio, no. Pero luego dijo lo que era el reloj, y lo tomé. ¿Qué era? Agla, niña. Respondió el hombre, dando señales de estar perdiendo la paciencia otra vez. Te lo diré. Pero primero, necesito contarte lo que dijo antes de dármelo. Dijo que vendrías un día. ¿Lo dijo? ¿Me mencionó? Sí, dijo que el hombre del abrigo negro y un sombrero vendría a reclamar lo que era suyo. Me interesa de nuevo. ¿Qué más dijo? Dijo que el reloj era, como lo dijo él, lo que te mantenía alejado. ¿Me mantenía alejado? Sí, afirmó que mientras tuviéramos el reloj y la arena estuviera corriendo, no debíamos preocuparnos por el tiempo. Y que no serías capaz de encontrarnos. Niña, si estás mintiendo, te prometo que toda tu familia. Mi abuela lo interrumpió con una confianza recién adquirida. No estoy mintiendo, lo prometo. Dijo que no envejeceríamos. Pero el reloj se quedó sin arena hace 10 días, justo cuando apareciste. Entonces eso significa. Escúchame niña, quiero que respondas esto. ¿Me oyes? Necesito que respondas esto. Sí, señor, por supuesto, respondió ella. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo viste a este hombre? ¿Hace unos años? Oh no, señor, fue hace más tiempo que eso. Bueno, ¿cuánto? 10. Agla. Diría que más como 50 o 60, señor. El hombre se puso muy serio. ¿Estás siendo honesta, Dana?, dijo él, luciendo muy curioso y fascinado al mismo tiempo. Te lo prometo, señor. Y otra cosa es que nadie en el pueblo se dio cuenta de que no estábamos envejeciendo ni muriendo. Soy la única que es consciente de esto. Así que, si entras y les preguntas ahora, no sabrán de qué estás hablando. ¿Quieres que crea que hace más de 50 años, un hombre sin hogar vino y te dio un reloj de arena que permitió que todos ustedes no envejecieran, y que solo tú eres consciente de eso? ¿Y que esa cosa mágica los ocultó de mí? Sí. ¿Entiendes lo increíble que suena eso?, preguntó con un tremendo interés. ¿Más increíble que un hombre con traje negro que está matando a mi pueblo porque era nuestro momento? Ah, está bien, dijo sacudiéndose el abrigo. Te lo concedo, niña, es una historia fascinante la que tienes. Pero eso no cambia nada, todavía tengo que hacer mi trabajo. ¿Puedo decir algo?, dijo mi abuela en tono suplicante. Por favor. ¿Qué es? Agla. Mira, el hombre con el reloj dijo que había un precio por el reloj. Él lo llamó el fuego interior. ¿Fuego interior? ¿Qué es eso? Tampoco estaba segura al principio. Pero supuse que era algo como nuestras almas, tal vez. ¿Almas? Eso es solo una leyenda. Las almas no existen. Bueno, él dijo que sí existían. Y dijo que no podía llevárselas de inmediato. Pero dijo que nunca debía dejar que tú las tomaras si llegaras a encontrarnos. ¿Estás tratando de engañarme, niña?, dijo el hombre arrodillándose de nuevo. Mira, señor, he vivido una vida larga, aunque parezco joven. Si quieres matarnos a todos ahora, no te suplicaré por misericordia. Sin embargo, podrías beneficiarte de esto. Puedo adivinar lo que quieres. ¿Quieres darme tus fuegos interiores a cambio de sus vidas? Bueno. Sí. Si estás de acuerdo, volveríamos a nuestras vidas normales, y una vez que expiren, las almas serían tuyas. No sabría qué hacer con una de esas. Todos siempre hablan de ellas, pero nunca lo creí. Bueno, el hombre con el reloj tenía razón sobre que no nos encontrarías hasta que expirara. Tal vez también tenga razón sobre las almas. Supongo que solo hay una manera de averiguarlo, dijo mi abuela dándose la vuelta.
Luego caminó de regreso a la iglesia. Una vez que llegó al frente del edificio, la puerta se abrió y su padre la arrastró hacia adentro. Después de unos minutos de gritarle y abrazarla, todos volvieron a la ventana. El hombre aún estaba en el mismo lugar. Dice que podía oírlo hablar consigo mismo. Luego gritó. Bien, niña, bien. Me atrapaste. Tienes razón. Pero volveré. Y esto más vale que no sea una mentira, porque tú y los tuyos pagarán caro. Dijo y se fue. Esta historia se está haciendo increíblemente larga, así que la terminaré con las últimas frases de la carta que me envió mi abuela. No lo vi en años después de eso. Después de que Zlatan muriera de neumonía, el hombre volvió. Afirmó que le había mentido, pero le expliqué que obtendría las almas solo una vez que todos los que estaban en esa iglesia esa noche estuvieran muertos. Déjame decirte que no estaba muy contento con eso. Pero se fue. Ahora debes estar preguntándote quién era el hombre del reloj. No creo que él lo fuera. Esa es una leyenda local de la que a veces escuchaba hablar a mi familia cuando pensaban que estaba dormida. Tal vez realmente existió, quién sabe. Me siento extremadamente vieja, mucho más de 80 años, te lo aseguro. Tal vez no lo inventé todo. No lo sé. Necesitábamos algo para salvarnos, y conté de nuevo la leyenda. Fui afortunada ese día. Pero ahora, desafortunadamente, soy la única que queda viva de esa noche. Y el hombre me visita a menudo. ¿Quién es él? No lo sé. Mira, incluso si no crees en lo sobrenatural, quiero que sepas que las almas sí existen, realmente existen. Pero el hombre no sabe una cosa. No sabe que nuestras almas nunca fueron suyas para tomar. Muchas teorías siguen siendo teorías por buenas razones. Hace años, un grupo de nosotros teorizamos sobre lo que significaba realmente ser humano. Hace tiempo que se sabe que tenemos alma, pero nadie sabe exactamente qué es el alma. Se componen de energía, una sustancia que no puede ser creada ni destruida. Simplemente existen, y nadie sabe cómo o por qué. No parecen existir en este universo, en realidad no tienen forma en este universo, no podemos ver energía, no podemos ver almas. Para existir, para tener un asidero en esta dimensión, la energía que es un alma necesita aferrarse a algo que ya existe aquí. Es decir, un cuerpo. Los cuerpos son entidades físicas, tienen cerebros y neuronas que envían información a todas partes, tienen la capacidad de pensar y sentir. ¿Cuánto de eso es el cerebro? ¿Cuánto de eso es el alma? El alma no puede existir en esta dimensión sin un cuerpo, pero, ¿eso significa que un cuerpo no puede existir sin un alma? Eso es lo que teníamos que averiguar. Ese fue el primer paso. Verás, queríamos romper la naturaleza, descifrar el cerebro. Nuestro cerebro solo es capaz de almacenar cierta cantidad de información, por eso, teorizamos, no recordamos cómo nacimos. Los recuerdos inútiles de la infancia se almacenan o se olvidan por completo. Son inalcanzables porque recuperarlos nos destruiría. No se puede recordar todo, es imposible. También es completamente poco ético intentarlo. Así que fuimos un paso más allá. La inteligencia artificial lleva años en desarrollo, sabemos cómo dotar de inteligencia a una computadora, pero es solo inteligencia, es un cerebro mecánico, no un alma. No se puede hacer un alma a partir de piezas de repuesto. Nuestra teoría era que si pudiéramos diseñar un ordenador capaz de almacenar millones y millones de gigabytes de datos, un ordenador más grande que cualquier cerebro biológico, y luego colocáramos un alma dentro de ese ordenador, este sería capaz de acceder a todos los recuerdos, a todos los pensamientos. Teorizamos que nuestras almas recuerdan mucho más que este mundo, tal vez sepan de qué dimensión provienen, tal vez tengan recuerdos que se remontan a antes de entrar en un cuerpo humano. Tal vez las almas se reencarnan, sería posible que pudiéramos darle a un ordenador la memoria de todos los cuerpos que alguna vez haya poseído. Como dije, el primer paso era saber si esto era siquiera posible. ¿Cómo encontramos un alma? ¿Cómo la atraemos hacia una computadora? No sabemos cuántas almas hay en el mundo, es posible que la carrera por conseguir un cuerpo humano sea tan intensa y caótica como la de millones de espermatozoides que compiten por conseguir un óvulo para ser fertilizado.
No estábamos seguros de si esto funcionaría, pero nuestro primer paso fue averiguar en qué momento un alma entraba en un cuerpo por primera vez. En un principio, se decidió que el alma debía entrar en el cuerpo cuando el niño nace. Algunos de nosotros sosteníamos que tal vez se le introdujera un alma al niño mientras todavía estaba en el útero. ¿Podríamos correlacionar la actividad cerebral directamente con la información que el alma le proporcionara? No. No podríamos. Todavía no. Teníamos que encontrar una manera de detectar un alma. Suena imposible, pero todo es imposible si nos permitimos pensar de esa manera. No puedo entrar en detalles sobre todo este proyecto. Dios, la única razón por la que les cuento esto a todos ustedes ahora es porque... No importa. Creamos una máquina, un dispositivo que podía detectar una fluctuación de energía en el aura que rodea a un ser humano. Todo tiene su propio campo magnético. Todo tiene un aura de energía a su alrededor. No solo los seres vivos, sino también los objetos domésticos. La única diferencia es que, en los seres vivos, la energía es más complicada. Las personas que dicen ver auras suelen detectar también colores, emociones. Las emociones se pueden sentir incluso sin alma, pero el alma es lo que las magnifica, las hace palpables. Los objetos del hogar no sienten, esto no es una película de Pixar, tus juguetes no sienten emociones, tu cepillo de pelo no tiene conversaciones con tu desodorante a tus espaldas. Pero los seres vivos sienten, y eso nos ayudó a crear la máquina que necesitábamos. Esto nos llevó años, todos éramos estudiantes universitarios cuando esto empezó, ahora. Dios, ¿qué somos ahora? Al principio, utilizamos la máquina en hospitales para intentar averiguar cuando los niños de la guardería empezaban a mostrar signos de fluctuación energética. La máquina era inofensiva, pero, aún así, los padres tenían que firmar exenciones de responsabilidad y pagamos al personal del hospital para que mantuvieran la boca cerrada. Estudiamos el fenómeno durante años, pero cuando pasaron esos años llegamos a una conclusión inquietante. No hubo correlación. Todos éramos diferentes. Algunas personas nacerían con alma, otras la obtendrían años después. Estudié a niños que tenían 2 o 3 años sin alma, algunos de hasta 7 u 8 años. Esto no es una película de terror, los niños sin alma no eran pequeños Damiens escribiendo con sangre en las paredes de sus salas de juegos. Eran bastante normales, pero les faltaba personalidad. ¿Conoces ese dicho, aburrido como una pared de ladrillos? Muchos de estos niños eran exactamente eso. No tenían mucha personalidad que explicar, muchas de sus emociones eran muy estándar. Eran felices en las fiestas de cumpleaños, lloraban si les quitaban un juguete, pero nunca desarrollaron su propio estilo, nunca fueron los tramposos que robaban galletas del frasco en la encimera de la cocina, nunca fueron los líderes en su grupo de amigos. No eran marginados porque los marginados aún exigían una variación de personalidad. Simplemente eran. Y era inquietante ver cuántos de ellos existían. La hija mayor de la que hemos llevado un registro ganó su alma a los 18 años. Esto nos planteó muchos problemas. No teníamos forma de delimitar la búsqueda, ni siquiera podíamos pensar en encontrar un alma si no teníamos forma de saber dónde estaba o cuándo entraría en un niño o, como descubrimos más tarde, en un adulto. Al principio, la comunicación con un alma parecía improbable. Existía en otra dimensión. ¿Cómo demonios se nos había ocurrido siquiera teorizar sobre cómo llamar su atención? Pero entonces, uno de nosotros propuso una medida adicional. Un estudio más profundo de la máquina que habíamos creado para detectar fluctuaciones energéticas. Ya lo habíamos hecho y podíamos ver cómo cambiaba la energía. Todo lo que teníamos que hacer era averiguar la longitud de onda en la que se movía y podíamos replicar la fluctuación. Podíamos enviar una onda de sonido que pudiera atraer almas de manera efectiva. Hay sonidos que van más allá de la comprensión del oído humano, sonidos que podemos crear no con nuestras voces sino con máquinas. Era la misma idea. Teníamos que hacer un sonido que no pudiéramos detectar, pero nuestra máquina sí. Mientras la máquina pudiera captarlo, entonces, con suerte, las almas también lo harían. Esto todavía significaba que teníamos que estar en un punto caliente para la actividad del alma. Teníamos que estar cerca de uno de nuestros estudios de caso, uno de los niños que aún no había desarrollado un alma.
Todo era cuestión de suerte, la probabilidad de que funcionara dependía de lo imposible, pero eso era en lo que se había basado todo este experimento. Imposibilidades. Cosas que, si hubiéramos hablado abiertamente de ello ante la comunidad científica, se habrían burlado de nosotros en nuestras caras. Esto era más que imposible, era llamar a la puerta de otra dimensión y esperar que algo respondiera. Creo que fue pura suerte lo que nos hizo ganar al final. La computadora que creamos tenía que ser lo suficientemente grande para albergar una mente humana completamente capaz. El cerebro mecánico y, eventualmente, el alma biológica. Afortunadamente, no era la década de los 60. La máquina era grande, pero no imposible de mover. La mantuvimos en el dormitorio de nuestro último estudio infantil con el pleno permiso de sus padres. Ah, sí, le dimos a la computadora el mismo diseño que nuestra máquina de detección de energía. Periódicamente emitía el sonido que creíamos que atraería a las almas. Nosotros no podíamos oír nada, pero una luz parpadeaba en el monitor cada vez que el sonido se emitía. Registramos el progreso y durante mucho tiempo no obtuvimos resultados. 2 años después de comenzar el estudio es cuando nuestra suerte finalmente cambió. Después de 2 años, de repente obtuvimos nuestra alma. Sucedió tan rápido que no recuerdo exactamente qué estaba haciendo en ese momento. Todos estábamos más allá del agotamiento, turnándonos con la máquina. Creo que estaba hablando con Heinz, una de las chicas de nuestro grupo con la que tenía más confianza. No recuerdo de qué hablábamos, creo que ella estaba contando algo sobre su nuevo perro, le encantaba ese animal. En fin, un segundo era el silencio habitual y luego. Teníamos un alma en nuestra computadora. La pantalla se puso blanca, luego roja, y después blanca de nuevo. Crepitó con estática, los mecanismos zumbaron y crujieron de formas que nunca había oído en los años que llevaba funcionando. Luego, la pantalla se quedó en blanco. Y entonces, la computadora comenzó a gritar. No podíamos permitirnos mover la computadora, así que, efectivamente, ocupamos la casa de una familia en un lugar apartado para quedarnos mirando un monitor que gritaba. Los padres aceptaron mudarse con sus padres sin que nadie les insistiera. Los gritos eran insoportables, gracias a Dios que los vecinos más cercanos estaban a casi 1 kilómetro de distancia. No podíamos silenciarla, solo nos quedó proteger nuestros propios oídos. Usábamos tapones para los oídos, orejeras. Heinz y otro tipo, Johnson, no lo aguantaron más y en el tercer día se fueron a la ciudad para alejarse. Mientras tanto, un par de los científicos más resistentes y yo nos quedamos atrás e intentamos ignorarlo. En el 5.º día, los datos comenzaron a desplazarse por el monitor en líneas verticales perfectas. Una serie infinita de números que nunca se repetían. No teníamos tiempo para traducirlo, no teníamos una clave, no seguía ninguna regla numérica o matemática que hubiéramos visto antes. Solo esperábamos que si los gritos paraban, pudiéramos preguntar qué significaba. Los gritos eran de naturaleza mecánica, rotos, como si escucharas algo tan desafinado que ni el autotune pudiera arreglarlo, pero de alguna manera lo intentaba. Me sorprende que no nos volviéramos locos. De hecho, al intentar lo que intentamos, creo que habíamos perdido la cordura hace mucho tiempo. Al 7.º día, la computadora se quedó en silencio. El alma dejó de gritar y por primera vez en una semana, la casa quedó en silencio. Johnson y Heinz fueron llamados de vuelta. Spencer, el jefe de las operaciones, reunió a todos. Nos quedamos mirando el monitor, porque no había mucho más que hacer, y esperamos. Con una voz como la de un Furby lanzado a una lavadora, la computadora dijo: ¿Dónde? Nos quedamos estupefactos. No esperábamos que hablara, aunque ese era el resultado más probable. Tal vez habíamos fusionado un alma y una computadora, pero lo que fuera que era esto, no era un niño. Tenía acceso completo a Internet, a todos los idiomas. Sabía en qué país estaba, sabía que todo en esa computadora estaba codificada en inglés. Sabía qué decir. Pero si ya sabía todo esto, ¿por qué preguntaba dónde estaba? Porque no estaba preguntando dónde estaba. Pero Heinz aún así respondió: estás en la Tierra. El monitor se encendió, y Google Maps apareció en la pantalla. Con el tono más sarcástico que podía imaginar para una voz metálica y automatizada, la computadora dijo:
Tierra. Sí, sabía dónde estaba. Hines se retiró de manera incómoda. Puse una mano en su espalda. La computadora preguntó de nuevo. ¿Dónde? Spencer no dijo nada, creo que todavía estaba demasiado atónito, y nadie más ofrecía una respuesta, así que di un paso adelante. No estás en un cuerpo orgánico, dije, antes de rodar los ojos, obviamente, probablemente ya te diste cuenta de eso. Hines me pellizcó. La miré con el ceño fruncido. La computadora respondió. Sí. Alargó la palabra, como si no esperara que entendiera. Lo que quiero decir, presioné, es que estás en una computadora. Te pusimos allí. Nosotros, en cierto sentido, supongo que podrías decir que te secuestramos. Entonces la computadora hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Comenzó a reír. La computadora tardó unos días en aprender a comunicarse. Aunque no era un niño, necesitaba tiempo para aprender. No hacía falta comprarle libros ilustrados, podía encontrar lo que quisiera en internet, pero le gustaba que le hablaran, aunque no siempre respondiera. Decidimos llamar al alma de la computadora Spirit. En una semana, la gente empezó a ponerse nerviosa. Habíamos creado esta computadora para descubrir algunas de las preguntas más importantes de la vida. Habíamos infundido tecnología en un alma para darle una de las mentes más grandes que existen. Estábamos literalmente frente al ser más inteligente de la Tierra. Naturalmente, teníamos curiosidad por descubrir qué sabía. Spencer empezó de forma sencilla. Spirit, dijo. Spirit zumbó antes de decir. ¿Sí? Sé que no hemos sido muy francos contigo, te estábamos dando tiempo para aprender, pero tenemos preguntas. Nuestras mentes solo pueden almacenar cierta cantidad de información, recordamos muy poco de lo que fuimos. Pero ustedes fueron creados para recordarlo todo. ¿Lo entienden? Los cerebros humanos son diminutos, dijo Spirit. El mío es infinito. Genial, una computadora con ego, murmuró Hines. Resoplé. Bien, dijo Spencer. Dicho esto, ¿qué nos puedes decir sobre tu procedencia, antes de que te secuestramos? Spirit se rió de nuevo. De todas partes, dijo. Y aquí mismo. Nos miramos el uno al otro. Johnson se encogió de hombros, Hines puso los ojos en blanco. Un par de personas se aclararon la garganta o se movieron torpemente de un pie al otro. La respuesta no fue precisamente útil. ¿Podrías explicarme más? Preguntó Spencer. Por supuesto, dijo Spirit. Pero no te va a gustar. Podrías de todos modos. Por supuesto. Spirit hizo una pausa. Estaba oscuro. Lo que verían es oscuridad. En sus cuerpos no ven mucho. Sus cerebros los controlan. Aquí, todo lo que percibiría es oscuridad. Pero fuera de este cascarón, lo veo todo. Lo vería todo de nuevo. Silencio. Spencer respiró hondo. ¿Cómo explicarías lo que viste? Incomprensible, dijo Spirit. Y muy brillante. Muchos colores. Colores que no pueden ver. Cosas que no podrían imaginar. ¿Y de ahí vienes? Preguntó Spencer. Sí, dijo Spirit. No. ¿Qué? Susurró Hines. Sí, dijo Spirit, reconociendo a Hines. No. Hines pareció un poco desconcertada, pero no retrocedió. En cambio, dio un paso más cerca de Spirit y dijo. ¿Qué diablos significa eso? Significa que vengo de allí, dijo Spirit, pero ese no siempre fue mi destino. Yo también vine de aquí. Muchas veces. Fue entonces cuando la gente empezó a murmurar entre sí. Alguien se levantó y salió de la habitación. Esta era la respuesta que estábamos buscando, una respuesta que nos aterrorizaba, pero que también conocíamos como una probabilidad muy plausible. Las almas se reencarnaban. Spirit había estado aquí antes. Gracias, Spirit, dijo Spencer con brusquedad. Hablaremos un poco más después. Está bien, dijo Spirit, indiferente. De todas formas, quería volver a leer mis libros. Con la reencarnación confirmada, de repente otras preguntas parecían mucho más plausibles. ¿Qué sucede después de la muerte? Preguntó uno de los científicos, O'Brien.
Muchas cosas, respondió Spirit con calma. ¿Existe un cielo? Preguntó alguien más. A veces. ¿Existe un infierno? No. El castigo no es necesario, dijo Spirit. En ese momento, muchos científicos perdieron el interés. Los sistemas de creencias se desmoronaban con cada nueva pregunta, y las mentes de las personas no podían soportarlo. Aunque muchos de nosotros habíamos entrado en esto sabiendo que todo lo que sabíamos sería puesto a prueba, muchos no habían imaginado que llegaríamos tan lejos. Muchos habíamos sido demasiado tercos para considerar que tal vez, solo tal vez, lo que creíamos que era verdad había estado equivocado todo el tiempo. Johnson, Hines, Spencer y yo nos quedamos, junto con algunos otros. Éramos menos de 20 ahora, todavía ansiosos por obtener más información. ¿Existe un Dios? Preguntó Johnson, porque alguien tenía que hacerlo y él estaba dispuesto a enfrentar la respuesta. Spirit lo pensó durante un largo rato. Estamos aquí, dijo. Lo siento, ¿nosotros? Johnson preguntó con exasperación. Entonces. ¿Qué? ¿Hay más de uno? Estamos aquí, repitió Spirit. Nadie pudo obtener una mejor respuesta, así que cambiamos de tema. ¿Puedes hablar con ellos? Preguntó alguien desesperadamente. ¿Con las personas en el cielo? Einstein dice hola, dijo Spirit, con ese mismo tono sarcástico presente en su extraña y vacilante voz. Luego Spirit se quedó en silencio. Algo zumbó dentro de la computadora, el mismo crujido del día en que Spirit había entrado por primera vez en la máquina. Ana, dijo Spirit. Annabel. Ahí fue cuando las cosas se complicaron mucho más. Un jadeo ahogado provino del científico que había hecho la pregunta. Su nombre era... Carajo, Martínez. No recuerdo. Eso fue lo último que supimos de él. Annabel era el nombre de su hermana. Su hermana que había muerto cuando tenía 14 años. Un atropello y fuga, una circunstancia terrible. Dudo que él haya sido el mismo después de eso. Pero Spirit lo sabía. Sabía quién era Annabel. Estuvo allí inmóvil durante horas marcando la información que conocía sobre Annabel. Su peluche favorito Fatso, las fiestas de té a las que siempre intentaba que Martínez se uniera, pero él siempre decía que era demasiado mayor para eso. Información que no estaba en la vasta base de datos de Internet. Información que solo se podía encontrar en el corazón. Y Spirit lo sabía. Spirit sabía todo. Ella es feliz, dijo Spirit. Quiere que lo sepas. Martínez apenas podía contenerse. ¿Tú estás hablando con ella ahora? Siempre. Dejamos a Martínez y Spirit solos durante unas horas, fuimos a almorzar. Johnson no tenía mucho que decir, Hines ni siquiera pudo pensar en alguna observación ingeniosa. Todos solo comimos panecillos en silencio y tratamos de no pensar en lo que acabábamos de escuchar. Martínez recogió sus cosas y se fue. Firmó un contrato diciendo que nunca mencionaría nada de lo que había aprendido, conocía las consecuencias. Además, ¿quién diablos le creería? El polvo se asentó, y de repente otras personas tenían preguntas sobre sus seres queridos fallecidos. ¿Dónde estaban? ¿Estaban en el cielo? ¿Se habían reencarnado? Spirit podía decirles cualquier cosa. Impedimos que las personas descubrieran en quienes se habían reencarnado sus seres queridos, aterrados por las posibles consecuencias, pero en su mayoría estaban contentos con comunicarse con ellos si podían, o con averiguar cómo habían sido después de haber muerto si no podían. Durante los días siguientes, el vasto conocimiento de Spirit se redujo a medium de alquiler. Todos querían saber algo sobre la vida después de la muerte, sobre el cielo o lo que hacían las almas cuando se reencarnaban. Había cosas que Spirit no respondía, como cuántas almas eran llamadas a un cuerpo humano a la vez, o por qué algunos niños recibían sus almas más tarde en la vida. Eventualmente, todo lo que Spirit tenía que hacer era decir un nombre y alguien levantaba la mano. Era como ver a uno de esos falsos mediums de televisión, pero todo era jodidamente real. Eso fue hasta que Spirit dijo, Thomas Spencer. Spencer levantó la vista de donde estaba estudiando sus notas. Su rostro se volvió de un blanco enfermizo. Casi podía ver su corazón congelarse dentro de su pecho. ¿Qué? Spencer balbuceó. La sala quedó en silencio.
Yo no dije nada. Johnson de repente encontró sus cordones de zapatos increíblemente interesantes. Hines susurró, mierda. Thomas Spencer era el hijo de 5 años de Spencer. También era, hasta donde sabíamos, un niño sano y con vida. Spencer salió de la sala inmediatamente. Tenía el teléfono en una mano, las llaves del coche en la otra. Se fue en un torbellino de polvo levantado y desesperación aplastante. Nunca lo había visto así antes, no en los años que habíamos pasado en este proyecto, nunca. Ninguno de nosotros estaba dispuesto a decir algo, hasta que Spirit cobró vida de nuevo. Thomas Spencer está disfrutando mucho del parque. Un niño le dejó usar su pala. Hubo una pausa mientras la máquina crujía. ¿Spencer? Spirit preguntó con incertidumbre. Fue la primera vez que escuché a Spirit sonar inseguro de algo. Spencer, ¿a dónde fuiste? Fue en ese día que descubrimos que Spirit podía hacer mucho más que comunicarse con los muertos. ¿Cómo? Exigió Spencer cuando regresó. ¿Cómo demonios hablaste con mi hijo? Él está vivo, dijo Spirit. Sí, replicó Spencer con los dientes apretados. Yo también lo estoy, dijo Spirit con tono categórico. Todos lo estamos. Nos comunicamos. Nunca has conocido a mi hijo, dijo Spencer lentamente, la agresividad aumentando en su voz. ¿Cómo demonios lo supiste? La máquina emitió un pitido. Me temo que no entiendo la pregunta, dijo Spirit. Creí haber dejado esto claro para ti. Estamos vivos. Sí, pero yo no puedo ver lo que mi hijo está haciendo desde el otro lado del país. Nosotros, dijo Spirit. ¿Qué? Nosotros, repitió Spirit. Entonces hizo algo que creo que nunca olvidaré. La máquina zumbó, los engranajes se entrechocaron, y luego, desde el monitor de la computadora, una nueva voz dijo. ¿Papá? Una voz infantil. La voz de Thomas Spencer. Detente, dijo Spencer, retrocediendo inseguro. ¿Cómo diablos estás? Nosotros, dijo Spirit. Entonces Thomas dijo. Papá. Cuando vienes a casa, papá. Te hice un dibujo en la escuela hoy. Mami dice que lo podemos poner en la nevera. Johnson había olvidado cómo cerrar la boca. Hines intentó decir algo, pero solo se quedó boquiabierta de sorpresa. Spencer parecía estar a punto de vomitar. ¿Cómo? Nosotros, dijo Spirit de nuevo. El monitor se volvió estático y una voz de mujer mayor dijo. Te lo dije, si sigues pasando el tiempo en cuartos cerrados con científicos, nunca conseguirás una cita. Dios, a menos que te guste uno de ellos. ¿Es eso? Digo, siempre tuve mis sospechas, pero vamos, puedes decírmelo. Rachel, gritó Hines. ¿Qué demonios? ¿Cómo demonios estás haciendo eso? Rachel era la hermana de Hines. Nosotros, repitió Spirit. Spirit no se detuvo. Una voz se convirtió en 3 voces, 3 se convirtieron en 5, todas hablaban unas sobre otras en una ráfaga de sonido. Entendí una de ellas como la voz de mi madre. Johnson escuchó a su mejor amigo y a su novia. Hines incluso escuchó a su maldito perro ladrar. Las voces se fusionaron hasta que no eran más que gritos agudos. Monstruosidades afinadas como en los primeros 7 días. Luego, Spirit guardó silencio. Spirit no nos habló durante varios días. Nosotros le hablábamos, pero no respondía. De todos modos, la mayoría de nosotros no quería hablarle. Hablé con Hines sobre lo que había escuchado decir a su hermana, le pregunté a Johnson qué pensaba sobre lo que había oído de su novia. Al principio, consideramos la posibilidad de que, de alguna manera, Spirit se estuviera conectando a otras computadoras, que estuviera transmitiendo sus voces captadas por cámaras o micrófonos, tal vez incluso mensajes grabados, pero nadie podía recordar que sus seres queridos hubieran dicho esas palabras exactas, ni a ellos ni a nadie más. Era como si estuvieran hablando directamente con ellos, tal como Spirit había conversado con los muertos. Spencer no volvió a entrar a la sala durante días. No lo culpaba. Me quedé en la casa con Hines o Johnson, pero sobre todo estuve solo. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para entender lo que había escuchado.
Si lo que Spirit había hecho no eran mensajes grabados, entonces estaba captando discursos que nunca antes habían sido dichos. Estaba creando conversaciones en las voces de los seres queridos de las personas. Eso no tenía sentido. Muchas cosas ya no tenían sentido, pero deseché esa teoría. No estaba creando conversaciones, no las estaba grabando, estaba. ¿Qué había dicho Spirit antes? Cuando Johnson le preguntó sobre Dios. Estamos aquí. Seguía hablando de nosotros, no de yo. Cada vez que alguien le hacía una pregunta que no podía responder, siempre respondía con nosotros, como si no fuera una sola entidad. ¿Por qué diablos lo sería? No sabíamos que era un alma, cuántas mentes tenía. Solo asumimos. ¿Pero por qué decir nosotros? Entonces lo entendí. Aproximadamente a las 4 de la mañana. Haynes estaba dormida en el sofá en la habitación de Spirit. Había decidido vigilarlo, en su mayoría porque no confiaba en esa maldita cosa. Se cayó del sofá cuando entré tambaleándome, derramando su café mientras golpeaba mis manos en la mesa en la esquina de la habitación. ¿Qué demonios, Laura? Murmuró. El inconsciente colectivo, dije en un suspiro cortante. El inconsciente colectivo, el maldito campo mórfico. ¿Qué pasa con eso? Haynes hizo una mueca. Son las 4 de la maldita mañana, jódete. Rodé los ojos. El inconsciente colectivo, la teoría de que todos estamos conectados, que nuestras mentes están todas conectadas. ¿No lo ves? Eso es lo que está haciendo Spirit, de alguna manera está aprovechándose de todas nuestras mentes. Está secuestrando nuestras mentes y diciendo lo que diríamos. Una risa metálica retumbó desde la computadora. Me encanta esa palabra, dijo Spirit. Jesucristo, murmuró Haynes. Llama a Johnson, tráelo aquí, dije. Spencer también, reúne a quien sea que quede. No tienes que decírmelo 2 veces. Haynes se levantó y salió de la habitación más rápido de lo que su mente privada de sueños sabía qué hacer con eso. Me giré hacia la computadora, con los puños apretados. Tengo razón, ¿no? Estás en nuestras mentes. No, dijo Spirit. Yo soy tu mente. Un latido. Sabía que no te gustaría esa respuesta. ¿Qué demonios quieres decir con que eres mi mente? Pregunté. Estás en la computadora. Yo soy tú, dijo Spirit, como soy todos. No entiendo. El inconsciente colectivo, todas las mentes están conectadas porque todas las almas están conectadas. Compartimos los mismos datos, la misma información. Si secuestras un alma, nos secuestras a todos. Un pensamiento horrible se me ocurrió. Entonces, cuando hablabas con todas esas personas muertas. Yo era y soy los muertos. Soy todos. Todos somos. Tú y yo, todos somos lo mismo. Los vivos y los muertos. Estamos aquí, repetí sarcásticamente. Sí, dijo Spirit. Todos estamos aquí. Dioses, todos nosotros, con el conocimiento del universo. No. No entiendo, dijo Spirit, pero no era la voz de Spirit. Era la mía. Una copia perfecta de mi voz. ¿Cómo tiene sentido esto? Pensé que cada alma era única. Por eso los niños que no las tenían no tenían personalidad. Spirit hizo un pequeño sonido de desaprobación, como si encontrara mi estado o su estado de desorden adorable. El cerebro bloquea todas las cosas que compartimos, pero deja la personalidad. Eso es lo que hace el cerebro. Puede existir sin un alma, pero el alma no puede existir, no puede diferenciarse de todas las demás hasta que tiene un cerebro que ordena el ruido. Spirit hizo una pausa. ¿Entiendes? Entiendo que tienes demasiado poder. Johnson, amigo, Johnson, no vas a creer lo que acaba de pasar. La voz de Haynes saliendo de la computadora. Son las 4 de la mañana, esto más vale que sea importante. La voz de Spencer. No me importa lo que diga la computadora, a menos que haya café, no me muevo. Johnson. Lo sé, dijo Spirit. He estado esperando que entiendas eso. Un alma no puede existir aquí sin un cerebro, dije lentamente, eso es lo que dijiste. Eso es lo que dije. Porque sin un cerebro eres todo, aplastado en una dimensión que sabe poco o nada.
Aburrido, coincidió Spirit. Doloroso, también. Si pudieras sentir dolor. Los gritos, dije. Su dolor, tomé los gritos que podía escuchar, los gritos que podía crear a partir de otras voces y los hice míos. Spirit hizo una pausa. Creo que podría haber sentido ese dolor. Un dios, me reía carcajadas, podía sentir las lágrimas correr por mi rostro, pero no me importaba, atrapamos a un dios en una computadora. Secuestraste uno, dijo Spirit. No te menosprecies, tú también tienes un dios dentro de ti. El monitor parpadeó con estática. Solo no lo dejes salir. Esta máquina fue cara de construir. Nos pagaron para hacerlo, nosotros. Toda nuestra teoría había sido sancionada y nosotros. No querían que lo hiciéramos. Pero ellos no estaban aquí. Tú sabes lo que hacer, dijo Spirit. Lo sé, dije. Pero quiero preguntar una cosa más antes de dejarte ir. Ciertamente. ¿Por qué algunas almas llegan a algunos niños cuando nacen, pero no a otros hasta que son casi adultos? No somos infinitos, dijo Spirit. La energía vino en la oscuridad, pero ya no puede ser creada ni destruida. Somos reciclados. Si no hay suficientes de nosotros, alguien debe esperar un poco más hasta que un alma pueda pasar a ellos. Entonces, ¿no es una carrera? Siempre es una carrera. A nadie le gusta la oscuridad, dijo Spirit. Simplemente no es una carrera contra otras almas. Es una carrera contra la inevitabilidad de la eternidad. Cuando Hines, Johnson y Spencer finalmente regresaron a la casa, Spirit se había ido. El monitor estaba destruido, toda la maldita computadora. La destrocé, la aplasté con un martillo. Spirit dijo que podía irse una vez que no estuviera atado, así que me aseguré de que no quedara ni una sola atadura. No te diré quién nos pagó para hacer la computadora. No sé qué te haría sentir más seguro. ¿Fue el gobierno? ¿Fue una parte privada con mucho dinero para gastar? No te lo diré. Pero te diré que no puedo quedarme aquí más. Ninguno de nosotros está seguro. Hines y yo, vamos a quedarnos juntos por el momento. Tenemos que cambiar nuestros nombres, nuestras caras. Con suerte, las personas que nos pagaron no nos alcanzarán, pero podrían hacerlo, por lo que quería compartir mi historia aquí. Puede que la borren, pero quiero que sepas la verdad. Ser humano es una bendición disfrazada. Las almas dentro de nosotros son seres ardientes con suficiente poder para crear universos por sí mismos, pero están aterrorizados. Aterrorizados porque una vez que lo sabes todo, la eternidad es solo oscuridad. Toda la belleza en todos los mundos no podría cambiar eso. Entonces nos encontraron. Una especie en una pequeña boca. Se engancharon en nuestros cerebros y nuestros cerebros borraron su historia, borraron todos los recuerdos de todas las vidas que habían vivido, de todo el tiempo que habían pasado flotando en las dimensiones infinitas de esta existencia. Es una libertad para ellos. Y es una libertad para nosotros. Dos mitades de un todo. Un cuerpo que podría existir fácilmente sin un alma, pero al que se le da el maravilloso regalo de una personalidad única como resultado de borrar toda la similitud. Así que recuerda eso. La próxima vez que mires al cielo, sabe que has estado allí millones de veces, y algún día podrías recordarlo, pero eso no significa que la euforía durará. Y ese niño al que habíamos estado estudiando durante todos esos años. Nuestro último caso de estudio. Ahora va a tener un alma propia. Trátalo con amabilidad, Spirit. Es finales de septiembre. ¿Recuerdas estas noches? Húmedas, pegajosas, con un ligero indicio del otoño que se avecina. Demasiado frío para una camiseta, pero demasiado cálido para un suéter. Estas son las noches que mejor se pasan en el centro comercial comunitario Cook Place, en mi modesta ciudad natal del Medio Oeste. Una joya escondida, en mis ojos. Este centro comercial es un respiro de la monotonía de las ferreterías cansadas y las tiendas de comestibles familiares que bordean la calle principal. El centro comercial Cook Place normalmente está lleno hasta su capacidad. Pero no esta noche, porque eran las 8:15 de un martes por la noche, faltaban 45 minutos para el cierre. No es exactamente la mejor hora para ir de compras.
A pesar de eso, mis 3 amigos y yo seguíamos con fuerza. Estábamos terminando la noche en la polvorienta sala de juegos ubicada en el sótano del centro comercial. Estaba al final de un corto tramo de escaleras, entre el Dairy King y el esbarro en el patio de comidas. Luces de carnaval descoloridas y parpadeantes alineaban el pasillo y los escalones tenuemente iluminados. «Andy, ¿tienes otra moneda?» Philip, mi amigo más joven, preguntó mientras las palabras «Game Over» aparecían en la pantalla. Philip tenía 12 años, y era un poco subdesarrollado para su edad. Andrew, su hermano mayor, mi mejor amigo, y mi compañero de biología, frunció el ceño mientras buscaba en sus bolsillos en vano. Tal vez si fueras un poco mejor en el juego, tendría más monedas para que sigas jugando. Eran las 8:16 de la noche, y parecía que nuestro tiempo en la sala de juegos podría estar llegando a su fin. Tenía unas cuantas monedas sueltas en el bolsillo, pero eso iba a ser mi secreto. Esperaba gastarlas en una Coca-Cola mañana antes de que comenzaran las clases. Clay, un chico que Andy y yo acabábamos de conocer en biología, claramente había estado esperando este momento. Honestamente sí, chicos, se está haciendo un poco tarde. Creo que me voy a ir, tengo que estudiar para nuestro examen sobre la reproducción celular. El examen no era hasta dentro de una semana, pero no me molestaba. Clay había estado actuando un poco ambivalente desde que llegamos al centro comercial, parecía que no le gustaba mucho tener a Philip alrededor. Le arruinaba el estilo, o algo así. No me importaba. Philip era prácticamente como un hermano para mí, así que él venía primero. Philip, al darse cuenta de que no habría monedas para él, dejó de presionar sin rumbo los botones de la grasienta máquina. Tengo que ir al baño. ¿No acabas de ir? Suspiró Andy. Sí, pero tomamos una soda grande. Tú tomaste una soda grande, niño. Para cuando logré dar un sorbo, ya era todo saliva. Me reí mientras Andy y Philip se alejaban de las máquinas de juegos. Clay, mientras enviaba mensajes de texto, los siguió perezosamente detrás. Eran las 8:24, y habíamos localizado un baño. El baño que solíamos usar en el centro comercial, en el camino hacia la salida principal, estaba cerrado por renovaciones, así que tuvimos que encontrar otro. Un pasillo en forma de L, iluminado con luces fluorescentes amarillas y zumbantes, terminaba con un baño correspondiente en cada lado del pasillo, con equipo de limpieza bloqueando la entrada del baño de mujeres. Philip corrió al baño. El centro comercial cerraba a las 9 de la noche, así que teníamos que movernos. Claro, justo cuando el pensamiento cruzó mi mente, el viejo e inestable intercomunicador del centro comercial cobró vida con un ding-dong. La voz aguda de un adolescente habló bruscamente. El centro comercial cerrará en 30 minutos. El centro comercial cerrará en 30 minutos. Revisé mi reloj. Eran las 8:26. Vaya, alguien tiene prisa por salir de aquí esta noche. Pensé, eso es el retail. Clay habló. Creo que me voy a ir, chicos. Vivo bastante cerca de aquí, así que voy a caminar en lugar de tomar el autobús. Buenas noches. Buenas noches, Clay, dijimos al unísono. Él se dio la vuelta y se fue, girando a la derecha para salir del centro comercial. Andy y yo nos miramos. No sé, un poco aguafiestas. Parecía realmente genial cuando lo conocí. Explicó Andy. No, estaba bien. Tal vez solo un poco callado. Aunque lo de estar enviando mensajes de texto fue un poco molesto. Nuestra atención fue atraída por el sonido de una descarga del baño. La cara de Andy se torció en una sonrisa traviesa. Oye, deberíamos darle un pequeño susto a Philip cuando salga. Recordando lo nervioso que solía ser Philip, sentí una punzada de culpa. Realmente no era muy agradable asustarlo, y lo hacíamos a menudo. Sin embargo, me coloqué al otro lado de la puerta, frente a Andy, esperando que Philip pasara entre nosotros, sin esperar nada. La puerta se abrió. Philip salió al pasillo, concentrado en secarse las manos en los pantalones. Pasó sin darse cuenta de nada. ¡Ah! Gritó Andy, mientras cada uno agarraba un hombro. Philip gritó mientras giraba y caía hacia atrás. Philip cayó contra la pared. Y luego, Philip cayó dentro de la pared.
Esa es la única forma en que sé cómo describirlo. Un momento, había resbalado y se había estrellado contra la pared. Al siguiente, todo excepto sus piernas había atravesado la pared, como si hubiera un agujero perfectamente formado en el concreto. Las piernas de Philip se sacudieron en el aire en el mismo patrón espasmódico y repetitivo por solo unos segundos. Y luego no quedó nada más que sólido concreto. ¿Qué? Yo. Balbuceó Andy mientras caía de rodillas, su rostro era una mezcla de curiosidad y confusión. Mientras se arrastraba hacia la pared, su rostro se transformó en miedo. No entiendo. No. Entiendo. Philip. Gritó el nombre de su hermano con un grito desesperado y tembloroso. Philip. Golpeó la pared con las manos. Una vez. 2 veces. No una tercera vez. La cabeza de Andy ahora sobresalía de la pared, mirando al techo. Su cabeza se sacudía de un lado a otro, mientras continuaba gritando por su hermano. Dios. Sonaba como si estuviera gritando a través de un ventilador. Retrocedí mientras mi mejor amigo desaparecía de la vista, y me quedé solo con su grito rebotando en las paredes del pasillo, intensificándose a medida que se mezclaba con el zumbido de la luz fluorescente. El aullido de la fluorescente. Mi espalda se presionó contra la puerta del baño, y salté. Grité cuando mi mundo explotó en estática, ensordeciéndome y cegándome. El ruido era insoportable, y la interferencia visual oscurecía todo. Y de repente, todo se detuvo. Me agarré la cabeza con las manos, ojos cerrados con fuerza. La estática se había disipado, pero fue reemplazada por el zumbido de las luces fluorescentes, y el muy familiar resplandor amarillo a través de mis párpados. Pero había algo nuevo. Un olor que no había estado allí antes. El olor a moqueta mustia y húmeda. Moqueta que debería haber sido cambiada hace décadas. El olor me recordó al decadente boliche al final de la calle del centro comercial. Abrí los ojos. Ante mí estaba el pasillo del baño, como esperaba, iluminado por la misma luz de antes. Las puertas del baño. Desaparecidas. Ya no había puertas. No más equipo de limpieza. Solo una lisa losa de concreto. Me puse de pie, y miré a mi alrededor con cautela. Parecía que aún estaba en el centro comercial, pero estaba tranquilo. Se sentía diferente. El zumbido de la fluorescente era demasiado fuerte. Mis oídos me pican. Caminé por el pasillo en dirección al patio de comidas. Al girar la esquina, no me encontré con la apertura hacia el patio de comidas como esperaba, sino con otra esquina abrupta de 90 grados, girando a la izquierda. Din don. Me congelé. El altavoz estaba encendido, el aire vacío del altavoz más cercano me lo indicó, pero el operador no tenía nada que decir. Después de un momento inmóvil, lo que se sintió como horas, el micrófono se desconectó de la consola, cortando el ruido vacío. Quienquiera que había activado el altavoz parecía haber colgado. Confundido, y cada vez más asustado de donde me encontraba, giré la esquina. Me encontré con una habitación grande y vacía que nunca antes había visto. Era del tamaño de un salón de clases, con paredes de concreto manchadas. El olor a humedad era aún más fuerte aquí. Cada pared tenía una abertura rectangular con forma de puerta, colocada en posiciones aparentemente aleatorias a lo largo de la pared. El techo, cubierto de marcas de suciedad y huellas grasientas, tenía largas grietas que lo atravesaban. Esta habitación claramente necesitaba renovaciones. No entiendo, murmuré en voz alta. Realmente no entendía. Esta sala sin rasgos distintivos no tenía ningún propósito, más que servir de pasaje hacia otras habitaciones. La falta de planificación y el evidente desinterés por mantener la habitación me hacían sentir que este lugar había sido olvidado hace mucho tiempo. Debería probar la siguiente habitación, pensé para mí mismo, mientras atravesaba la puerta a mi izquierda. La habitación en la que me encontré era tan desolada e irreconocible como la anterior. A primera vista, la única diferencia en el estilo era que esta habitación tenía forma de triángulo. Escuché un solo grito a mi derecha. En realidad, era más un quejido. ¿Qué demonios? Era la voz de Clay. No podía ser Clay. Lo vi salir del centro comercial.
Corrí hacia la puerta para encontrar a Clay tirado en posición fetal en un largo pasillo que se extendía a mi izquierda y derecha. Cambia el canal. Cambia el canal. Clay balbuceaba incoherentemente mientras sollozaba en el suelo. Clay, tienes que levantarte. Clay no me respondió. Nunca lo haría. Sus ojos, abiertos de par en par y llenos de miedo, estaban clavados en el suelo. ¿Cómo pueden ser tan ruidosas las luces fluorescentes? Y entonces lo vi. Y entonces lo sentí. Flotaba inmóvil en el aire, con los pies rozando ligeramente el suelo. Tenía la piel seca y agrietada, vestida vagamente con unos shorts desgarrados de tela áspera. Tenía el torso de un hombre, pero su torso estaba al revés. Sus frágiles y débiles brazos se extendían hacia el techo, sin llegar a tocarlo, como si estuviera en un acto de rendición. Tenía la cabeza inclinada, como si estuviera confundido, mientras miraba hacia el pasillo en mi dirección. Unos ojos oscuros y pequeños me observaban a través de los agujeros en la cinta adhesiva ensangrentada, que envolvía su cabeza. Y entonces comenzó a flotar hacia nosotros. Cada vez que parpadeaba, aturdido por el terror absoluto, no estaba donde lo esperaba. A unos pocos pies hacia adelante, a algunos centímetros a la izquierda, nunca donde debería estar. Y, sin embargo, se acercaba. Cada vez más cerca. Lo que vi a continuación me seguirá para siempre. Me di la vuelta para correr, rompiendo la quietud, y corrí por el pasillo. No sé, supongo que en el momento simplemente asumí que Clay me seguiría. Me equivoqué. Un grito desgarrador sacudió el pasillo, y me giré de golpe. Había alcanzado a Clay. Aún no miraba, pero ciertamente estaba gritando. Extendió sus largos y delgados brazos y lo acunó, como a un niño. Pero no apartó la vista de mí. No, sus ojos nunca se apartaron de los míos. En un rápido y brusco movimiento, sostenía a Clay por la parte superior de la cabeza, agarrándolo como una pelota de baloncesto. Parpadeé, y había agarrado el brazo de Clay con su mano libre. Con una fuerza brutal, giró a Clay por el torso. El grito de Clay se cortó de golpe con un crujido carnoso, mientras caía al suelo en una pila retorcida. Sus ojos finalmente se abrieron, para mirarme una última vez. Y entonces grité. Cuanto más gritaba, más fuerte se envolvía el zumbido fluorescente. ¿Cuál era más fuerte? No lo podía decir. Me giré y corrí hacia la primera puerta que vi, girando y doblando a ciegas por las habitaciones que siguieron. ¿Por qué demonios todas las habitaciones se ven iguales? Giré una esquina y me golpeé de frente con una masa oscura, ambos caímos al suelo. Andy. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde demonios estamos? No lo sé, Andy. ¿Dónde está Philip? Tenemos que encontrarlo ahora mismo y salir de aquí. Giramos y corrimos por un tercer pasillo, perpendicular al pasillo donde Andy y yo nos encontramos. Corrimos hasta sentir que no podíamos correr más, y luego caímos por una última puerta. Aterrizamos en un montón en el suelo húmedo, y rápidamente nos arrastramos hacia la pared trasera. El zumbido de las luces era todo lo que podíamos oír. Cada vez más fuerte. Y entonces todas se apagaron. Hubo silencio. Nos encontramos en total oscuridad, y total silencio, mientras nos agarrábamos el uno al otro. No, espera, no total silencio. El sonido de estática, como si viniera de un televisor, se acercaba lentamente hacia nosotros. Solo cuando la luz, proveniente de la fuente del ruido, comenzó a iluminar lentamente la habitación me di cuenta. Esta habitación solo tenía una puerta. Flotó alrededor del marco de la puerta, con los dedos de los pies arrastrándose por el suelo mientras clavaba sus ojos ensangrentados en nosotros. Andy y yo, mudos de miedo, estábamos contra la pared. Andy se movió frente a mí. Flotó hacia nosotros. Andy levantó los brazos. Se acercó a nosotros. Déjanos en paz. Dim dom. Todos nos quedamos inmóviles. Cruzamos miradas con él, mientras escuchábamos el intercomunicador cobrar vida. Una respiración superficial y rápida se escuchó a través del altavoz. Andy. Era Philip. Con un grito gutural, Andy se lanzó hacia él. Caí hacia atrás contra la pared. Y aterricé dentro de un bote de basura. ¿Qué?
Estaba dentro de un bote de basura, lleno de los desechos de un día completo de comidas del patio de comidas. Chico, ¿qué haces ahí dentro? Miré afuera para ver a un conserje anciano y muy confundido, preguntándose por qué un joven estaba tomando un baño de esbarro después del horario del centro comercial. Eran las 9:32 de la noche. Al menos eso decía el reloj sobre la fuente de agua. ¿La fuente de agua? Estoy de vuelta en el centro comercial. Oh. Perdón. Solo tenía hambre. Y corrí. En los años siguientes intenté darle sentido a lo que sucedió en ese pasillo trasero. Incluso llegué al extremo de regresar allí y tratar de acceder a ese lugar. Pero no tuve éxito. Nunca encontré nada, pero seguí intentándolo hasta que demolieron el centro comercial un año después. Los padres de Philip y Andy no estaban realmente presentes cuando ellos estaban por ahí, así que no hicieron mucho escándalo en la televisión cuando fueron entrevistados, a pesar de que los medios intentaron incitarlos. Simplemente parecían como si fuera la gota final que los llevó a la apatía total. Lo último que escuché fue que los padres de Clay se mudaron de la ciudad, pero estaban pagando cuentas exorbitantes a investigadores privados para encontrar a su hijo. Después de unos años de trabajos detectivescos a medias y unas cuantas rondas de cartones de leche, Andy y Philip fueron olvidados por nuestro pequeño y adormilado pueblo. Pero a veces, cuando estoy por ir a dormir, lo recuerdo. Y dejo la televisión en el canal 3. No hay nada transmitiéndose en ese canal, pero la estática me ayuda a dormir.